El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El equilibrio en el ministerio es importante. Usted no puede irse por el lado de la unción, el poder y la gloria sin descuidar el estudio serio, profundo de la palabra de Dios. El diablo no le tiene miedo, escuche, a aquel que hace prodigios, señales y maravillas, porque es que el diablo también las hace. Tampoco le tiene miedo a aquel que es un doctor en la palabra, porque él sabe más Biblia que cualquier doctor de la Biblia. Pero cuando hay una combinación de palabra, de unción, a ese diablo sí le huye o yo le corre. Y ese es el caso del profeta del que estoy hablando. El profeta Elías, el Tispita. Primera vez que se menciona en la Biblia ese nombre en esa referencia que hemos leído. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y el verso 1 es la primera referencia que usted encuentra en la Biblia respecto a Elías. Y se dicen allí, en esa referencia, se dicen cosas importantes, no solamente de Elías, sino del ministerio que él desarrolló. ¿Y de quién recibió ese llamado? Haciendo una especie de el estudio del contexto histórico que rodea este pasaje. El pasaje fue más o menos escrito en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en apostasía, adorando a los dioses cananeos, Baales y la diosa Astarte o Astarot, como se dice en hebreo, para decir que era más de una. Astarot, una expresión plural del hebreo. Astarot, singular, Astarte, Astarte. Es un tiempo de apostasía. Inclusive el mismo rey y su pagana esposa, Acab y Jezabel, eran los promotores de este sistema idólatra. Habían traído maldición al pueblo. Pero en medio de ese panorama tan oscuro, tan tétrico, Dios levantó a este hombre. No se sabe quién era su familia, no se sabe, no dice la Biblia quiénes eran sus parientes. Solo nos dice que era de una población que incluso hasta el nombre ni se encuentra en la Biblia. Tisbe, no se encuentra. Solamente el gentilicio, Tispita. Más o menos era el siglo IX antes de Cristo. Es el espacio histórico donde se da esta narrativa. El rey del norte, acá, un pollerón. ¿Sí? Un pollerón. No usaba pantalones, usaba la pollera. Y lo dominaba una pollera, una mujer extranjera y pagana, idólatra, manipuladora.
y una criminal. Una mujer que estaba dispuesta a matar al que sea con tal de conseguir sus intereses. Perversa. No era judía, era extranjera. Y era la esposa del rey. Y ellos sostenían con fondos del Estado todo un sistema idólatra. 450 profetas de Baal, todos unos brujos, hechiceros, espiritistas, nigromantes, y 400 al servicio de Astarte. El pueblo estaba en una situación bien deprimente, alejados de Dios. Pero había un hombre de Dios en medio de ese marco tan tenebroso, ¿no? Había un hombre de Dios, había un profeta de Dios. Es maravilloso ver cómo aún en todos los tiempos, en todas las generaciones, Dios nunca deja que su lámpara se apague. Siempre hay profeta de Dios para todas las generaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy, aunque el marco espiritual que nos rodea no es muy diferente, sin embargo, Dios tiene lámparas encendidas para dar a conocer su voz, dar a conocer su palabra. Hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier oposición. Le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes, los consiervos, los ministros de esta corporación, porque ustedes han visto en este servidor no a Papá Noel. Ustedes han visto en este servidor no al apóstol que les compra la propiedad, que les compra el templo, que les compra los equipos, las sillas y hasta les paga un salario. Ustedes han visto en este servidor a alguien que depende de Dios, a alguien que vive por fe. Y si Dios a él no proveyó, y si él vive por fe, y si él tiene ese Dios, pues yo también tengo derecho a servir y a depender de ese mismo Dios. Muchas de las personas que han venido aquí, ministros y ministerios que han venido aquí a solicitar cobertura, lo primero que me han dicho es: ¿y cuánto es el salario que nos va a pagar? Otros me han dicho: ¿y la propiedad? El terreno, el templo. Es que la iglesia necesita su propiedad, necesita su templo. Y como el modelo misionero, el modelo apostólico que lamentablemente en América Latina se sembró fue ese, donde venía el misionero extranjero, el mono alto, cabello rubio, ojos azules, ojos verdes, y ese era el que se bajaba del caballo comprándole a la iglesia el lote, construyéndole el templo y hasta pagándole al pastor un salario. Y lamentablemente esa es la visión que muchos tienen de lo que es un apóstol o de lo que es un misionero. Gracias a Dios eso está cambiando. Y hoy hay ministros, hay ministerios y hay iglesias criollas nacidas en el mismo terreno en donde son las personas que hacen parte de esas iglesias. Porque es que Dios no solamente es el Dios de los misioneros, de los apóstoles extranjeros, Dios también es el proveedor, ¿verdad?
el sustentador de aquellos que viven aquí en la tierrita. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Este más o menos es el contexto histórico de este pasaje. Y hay una verdad espiritual que es la proposición de esta disertación. Y es la siguiente. El ministerio del profeta Elías, su prototipo del ministerio que hoy el Señor quiere que se desarrolle entre los que Él ha llamado. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Hay un perfil, hay un prototipo que encarna el profeta Elías. Y ese prototipo está acompañado de ciertas virtudes, ciertas habilidades, ciertas capacidades que debe tener todo aquel que le sirve al Señor. Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos días, estas últimas semanas, una carga. Y es la siguiente. Y quiero compartírselas. Ya yo se lo compartí a mi esposa. Y le dije, este es un tiempo en el que la iglesia del Señor y todos los ministros tienen que hacer un reenfoque, tienen que redireccionarse. Y tenemos, porque allí me incluyo yo también, tenemos que hacer un giro y enfocarnos en este tiempo en desarrollar un ministerio de guerra espiritual. Un ministerio de guerra espiritual. Elías encarnó a un guerrero, a un ministro que sabía hacer guerra espiritual. Supo hacer guerra espiritual. Dios lo levantó y le dio una poderosa victoria. Ustedes saben lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Entonces, tenemos que tomar la decisión de redireccionar nuestro ministerio. Y tenemos que enseñar a la iglesia a ser una iglesia guerrera. Amén. Alabanza a Dios. Cada creyente, cada mentor, cada anciano, diácono, cada pastor de esta corporación, de este ministerio, tiene que aprender a ser un guerrero espiritual. De hecho, ya yo he visto cómo algunos están interesados en hacer esto y están motivados a hacer esto. Este sentir ya yo lo he venido compartiendo en los tiempos de intercesión que yo presido, de lunes a viernes, 10 de la noche, hora colombiana. Y también lo compartí con el otro grupo de intercesión que se levanta de lunes a viernes a las 4:30 de la mañana. Aquí está entre nosotros el pastor José Polo y su esposa, que escuchó este jueves que pasó la disertación sobre este pasaje. De la hora novena iba a llamarlos ayer, pero y les iba a dar la sorpresa de caerles así, como un paracaidista. Pero no pude hacerlo por cuestiones
que se salieron de mis manos, salió de mi voluntad realmente. Pero lo voy a hacer. Porque es que yo creo que para poder hacer ese giro y empezar a ministrar en este campo del ministerio, se requiere primero pedagogía, instrucción, educación. Y eso tiene que empezar por los espacios que hemos determinado para orar. Los tiempos de intercesión y de clamor. El de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Y después ponerlo en práctica, hacer esa transición en nuestros servicios de ayuno. ¿Esta iglesia tiene servicio de ayuno? Podemos cantar entonces juntos, ¿verdad? El coro que dice: aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. Entonces, esa transición en la práctica tiene que empezar por los servicios de ayuno. En los ayunos no se va a hacer más un culto ritual, no se va a hacer más un culto religioso, sino un culto práctico, un culto de guerra espiritual. ¿Cuántos están entendiendo, hermano, lo que estoy tratando de comunicar? ¿Están tomando nota? Tomen nota. Porque yo no tengo ni siquiera un bosquejo de esto. Pero sí sé que hay 4 habilidades, características o cualidades que debe tener un guerrero, y que las tuvo el profeta Elías. Número 1: si usted quiere hacer la obra de un guerrero espiritual, hacer guerra espiritual a nivel ministerial o incluso a nivel personal, lo primero que usted tiene que hacer y tener es la convicción de que usted tiene un llamado al ministerio. Debe tener la convicción de que tienes un llamado a este ministerio. Hemos conocido cuáles son tradicionalmente los ministerios. Se nos ha enseñado, según Efesios 4:11, que los ministerios son 5. Bueno, yo quiero derribar ese paradigma. No son 5 ministerios. Ministerio es uno solo. El ministerio es uno solo, he dicho. La obra del ministerio es una sola. Lo que pasa es que tiene 5 espectros. Y en ese espectro ministerial, ningún ministro es superior a otro. Eso de que el apóstol es el ministro superior, que es lo máximo en el ministerio, eso es una herejía. Y llámeme quien quiera para demostrárselo por la palabra de Dios que eso es una herejía. Se lo pruebo por la palabra. El ministerio es uno solo. Cuando Pablo habla del ministerio, habla de la obra ministerial. La obra del ministerio. La obra del ministerio tiene 5 espectros. Es como un rayo de luz que atraviesa un prisma. El rayo es uno solo, pero cuando atraviesa el prisma, proyecta inmediatamente varias luces de varios colores. ¿Ven? Eso es más o menos gráficamente lo que es el ministerio. El ministerio es uno solo, pero se manifiesta de varias formas. Se hace una obra apostólica a veces en el ministerio, a veces se hace una obra pastoral, a veces se hace una obra evangelística, a veces se hace una obra didáctica, a veces se hace una obra profética. ¿Está tomando nota de lo que le estoy diciendo? Tome nota, porque esto lo vamos a llevar a la práctica. Lo primero que usted entonces debe tener es la convicción de que Dios lo ha llamado ministerio.
Elías la tenía. Y allí en el pasaje se referencia a este hombre como un profeta. Un profeta es alguien que tiene visión. Visión sobrenatural. Un profeta es alguien que proclama la voluntad de Dios. Ese es un profeta. Un profeta no es como muchos han creído, una especie de adivino, esotérico, místico, que anda hablando lenguas cada vez que te ve y diciendo: así te dice el Señor. Rambo, saca la bazooka. Usa desodorante Balance. ¿Me entiendes? Ese no es profeta. El profeta es alguien que proclama la voluntad de Dios al pueblo. Es un testigo directo de Dios para hablar de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ese es el profeta. El profeta es alguien que tiene visión. Visión. Y aún esa visión puede ser no solo espiritual, sino escatológica. Ve el futuro. Dios se lo muestra. Por eso habla de acontecimientos y de cosas que aún no han sucedido, pero que van a suceder, porque es Dios quien le ha mostrado eso. Este hombre tenía un llamado a ejercer en ese tiempo un ministerio profético. Pregúntese usted, en el tiempo en que usted ahora vive, ¿qué ministerio el Señor lo ha llamado a usted para ejercer? Una vez me preguntó alguien que si yo tenía los 5 ministerios. La pregunta fue una pregunta un poco capciosa, pero yo lo percibí y le dije: yo no tengo 5 ministerios, yo tengo un solo llamado a la obra ministerial. Lo que sucede es que en 35 años yo comencé siendo evangelista. Y de acuerdo a la necesidad y a mi desarrollo, a mi crecimiento personal y espiritual, luego serví como pastor. Después serví como dirigente, maestro de una institución, el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios. Yo lo presidí por algo más de 6 años. Luego, en medio del ministerio pastoral, Dios me ha usado como un instrumento para dar una voz profética a más de uno. Amén, amén. Profecía que yo he dado es profecía que el Señor me ha respaldado y se ha cumplido. Aquí está la pastora Teresa de Álvarez. Ella puede a ustedes certificarle que antes de que el Señor enviara este juicio de la pandemia, porque eso es lo que creo que es un juicio de parte de Dios, la pandemia fue eso. A nosotros, a mí, Dios me mostró que iba a ser una pandemia una semana antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia universal. Y Dios ha puesto voz profética. Y en los últimos 12 años, el Señor me ha permitido ejercer una obra apostólica. Un apóstol, como ya les dije, no es Papá Noel. Un apóstol tiene cualidades y tiene señales que lo identifican realmente como un apóstol. Creamos una corporación ministerial
con un estatuto. Recientemente lo revisamos, lo actualizamos. Ya usted debe tener la copia de eso. Tenemos un reglamento. Y en la actualidad, en estos 12 años, han pasado más de 20 iglesias, pero se han mantenido bajo cobertura solo 10 congregaciones. Han pasado más de 50 ministros por acá, pero cuando los metemos en cintura y les aplicamos el estatuto y el reglamento que Dios nos regaló para administrar el apostolado, más de uno dice, no, yo mejor me voy. ¿Ven? Porque no saben lo que es estar bajo cobertura. Sin embargo, quieren ejercer autoridad sin estar bajo autoridad. Alabado sea Dios. Habla Jehová. Y esto es antibíblico. Parece piedra, pero es maná. Aleluya. Quieren ejercer autoridad, cobran diezmos, pero ellos no quieren pagar diezmos. Entonces, ¿a dónde crees que vas? Te aseguro que no vas al cielo si vives en esa condición. No vas al cielo. Entonces, esa es la primera cualidad, la primera habilidad que usted debe tener. Yo debo tener la convicción firme de que tengo un llamado al ministerio. Y que en este tiempo estoy ejerciendo una obra ministerial. ¿Cuál? Usted debe saberlo. ¿Qué soy yo en este momento? ¿Soy yo un maestro? ¿Soy yo un pastor? ¿Soy un evangelista? ¿Qué soy? ¿Eh? Pero usted debe estar dispuesto para cualquiera de esas actividades. Para cualquiera. Nunca más vuelva a decir, a mí Dios me llamó fue para ser pastor y nada más. No, Señor, no es así. Te estás poniendo un tope tú mismo. Alabanza a Dios. Te estás poniendo un tope. Por ahí un pastor, un hermano me compartió y me dijo, apóstol, y yo le dije, yo prefiero que no me llame así, hermano. Mejor dígame hermano o reverendo y listo. Yo lo asumo y yo lo entiendo. Pero no me gusta que me llamen así por dos razones. ¿O no? Yo no quiero que me confundan con esta ola de enfermos que andan por allí padeciendo el síndrome de la apostolitis aguda crónica. ¿Entiendes? Eso es fatal. Eso es fatal. Primero, no quiero que me confundan. Y segundo, yo todavía no creo que tengo el perfil de un apóstol. Todavía no lo tengo. Con 35 años de servicio. Y no lo tengo. ¿Entienden? Sin embargo, él me explicó y me dijo, no, lo que pasa es que usted sí lo es. Yo dije, bueno, pero, ok. Este hermano me dijo a mí también, amado pastor, muy querido de mi corazón, me dijo, a mí también hubo una profeta que me dijo que yo era un apóstol y que yo tenía llamado para ser un apóstol. Yo le dije, bueno, mi hermano, largo camino le resta. Largo camino le resta. Un apóstol es alguien que tiene experiencia. Tiene experiencia. Esa experiencia se le han dado los años de servicio. Amén. Los años de servicio. Y el fruto. El fruto. Un apóstol es alguien que coloca el fundamento para una obra. Aleluya. Y ese fundamento no necesariamente tiene que ser financiero. ¿Entienden? Fundamento teológico, fundamento administrativo, visión ministerial, visión, una visión.
el apóstol es quien la da. A su nombre. A su nombre. Segundo, Elías, el profeta, él tenía también un profundo nivel de santidad. Santidad, esa que dice la Biblia que si tú no la tienes, nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad, dice la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. Bueno, Elías era un santo de Dios, un hombre que vivía en santidad. Su vida la había separado exclusivamente para el servicio de Dios. Ahora, escúcheme, hay una distinción muy grande entre santidad y justicia. Santidad significa separación, haber sido separado de parte de Dios para servirle en un ministerio. Justicia no es santidad, justicia es rectitud del corazón. Y una persona puede ser calificada como un santo, vivir en santidad sin tener rectitud de corazón. ¿Cómo así? Te lo voy a ilustrar. El sumo sacerdote del pueblo de Israel, Aarón, hermano de Moisés, separado para ejercer el ministerio sacerdotal. El primero, el Cohen Hagadol, ¿cómo se le llama? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, separado por Dios, santo. Sin embargo, Aarón no era recto de corazón. Aarón le faltó integridad. ¿Sí se da cuenta? Santidad no significa justicia. Rectitud de corazón, no. No. Es más, te digo algo. La santidad no se pega. Pero la inmundicia, lo malo, eso sí se pega. ¿Me entiendes? Pero la santidad no se pega. La santidad es el producto de estar en comunión con Dios. Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es vivir en santidad. Ese es el fruto de vivir en comunión con Dios. Eso es santidad. Vivir consagrado para Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir bajo la shekinah de Dios, vivir bajo la gloria de Dios. Muchos hoy pretenden servirle a Dios y se separan y se consagran para servir a Dios, pero viven una vida en pecado, torcidos, con un corazón torcido, un corazón que no es recto, que no es íntegro, y eso es peligroso. Eso es peligroso. No se puede vivir sirviendo a Dios con una vida torcida, caminando en las tinieblas, en desobediencia, en rebelión. No se puede. No se puede. Un servidor público, un servidor civil, tal vez no puede hacer. De hecho, entre más inmorales son, entre más corruptos son, más populares, más aclamados, más ovacionados son. Pero así no es en el ministerio. En el ministerio tú tienes que ser consecuente con lo que tú predicas, con lo que tú enseñas. No puedes separar tu vida moral y espiritual de tu oficio ministerial. Tú no puedes tener aquí en el púlpito una palabra eficaz, una palabra de bendición,
una palabra de vida y tener fuera de este púlpito, más allá de esta plataforma, una vida desordenada. No puedes. No puedes. Dios no bendice a los ministros que son murciélagos y los pasmas, esos que les gusta vivir en la noche, en la oscuridad. ¿Ves? Y en la noche tú lo ves volando con los pájaros y todo el mundo cree que ese murciélago es un pájaro, pero en el día tú lo ves colgado, ¿verdad?, de un palo en una cueva, ¿ves?, con la cabeza hacia abajo, y tú le ves la cabeza y se parece a un ratón. De día es un ratón, se parece a un ratón, de noche es un ave volando con las demás aves. Ese es el ministro murciélago. Dios no bendice a los ministros murciélagos. Mira, el hombre, la mujer, el ministro que vive en santidad, esa santidad la lleva por dentro y por fuera. ¡Alabado sea el nombre del Señor! La lleva por dentro y por fuera. Ese cuento de que no, que es que Dios mira el corazón, sí, es verdad, pero eso no es toda la verdad. Toda la verdad es que Dios mira, ¿verdad?, lo que está en el corazón, pero la gente a la que tú le das testimonio de Dios te está mirando a ti por fuera. Así que tú tienes que dar un buen testimonio y tienes que reflejar realmente la santidad de ese Dios al que le sirves. A su nombre, a su nombre. Dale un aplauso al Señor, hermano. Si puedes alabarlo, alábalo. Alábalo. Número 3. La tercera habilidad o cualidad que debes tener si realmente quieres ser un hombre de guerra espiritual. Tienes que ser un estudioso serio de la palabra de Dios. Un estudioso serio de la palabra de Dios. Hay ministros que se dan el lujo de no estudiar, de no prepararse. Y cuando uno le dice, pero ¿usted por qué no estudia? Miles de excusas te presenta. No tengo plata, no tengo tiempo. Es que a veces el ministerio, estoy haciendo tantas cosas en el ministerio que no tengo tiempo para estudiar. Cuidado, no te vaya a pasar lo que le pasó a Marta, la hermana de Lázaro, amigo del Señor y hermana de María. ¿Cómo le dijo Jesús a Marta? Afanada y turbada, veo que estás. Mire, te voy a decir algo. Dios usa a quien Él quiere. Entiéndalo espiritualmente. Dios usa a quien Él quiere. Por aquí escuché ahora el testimonio de la pastora diciendo de que hasta una impía, una mujer que no conocía a Dios, que no era cristiana, le habló y le dio palabra que la hizo reflexionar, la hizo arrepentirse. Eso es una prueba de que Dios usa a quien Él quiere. Dios usó hasta una burra para hablarle a un profeta loco, un brujo que se la tiraba de profeta. ¿Sí ves? Dios usa hasta las piedras. Así lo dice el Señor. Que cuando los que son llamados a dar testimonio de su nombre no lo hacen, Él usa hasta las piedras. Usted no ve la cantidad de músicos mundanos que andan por ahí cantando canciones de alabanza al Señor ahora. ¿No los escuchan? Esas son las piedras que Dios está usando para este tiempo. Esas son las piedras. Dios usa a quien Él quiere. Ahora, si Dios te usa a ti, cuidado que te vas a envanecer. Cuidado que te vas a envanecer. Porque tú solo eres un instrumento en las manos del Señor. Eso es lo que eres.
un instrumento, un canal. La gloria, la honra y el poder siempre serán de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Mire, hermano, hay ministros que se dan el lujo de no estudiar, de no prepararse. Ellos dicen, no, a mí el Espíritu me lo enseña todo. Error. Error. El Espíritu incluso enseña lo que está escrito en la palabra. Os recordará. Él nos va a recordar. Él es el maestro de nosotros en este tiempo. Pero Dios ha constituido maestros. El Señor ha constituido maestros. Y un maestro es alguien que tiene profundidad en el conocimiento de las Escrituras. Un pastor necesita ser enseñado por un maestro. Ahora, si Dios te da a ti la capacidad, la habilidad de darte el don de maestro, gloria a Dios. Pero si tú no tienes eso, tienes que sentarte a los pies de un maestro que te enseñe, que te instruya. Un ministro no puede dejar de lado el compromiso que tiene con la palabra de Dios. No puede. El día que usted deja de aprender, el día que usted deja de estudiar, usted deja de crecer. Ahí empezó su caída, su descenso. ¿Quieres ser un hombre de guerra espiritual? Edúcate primero en la palabra de Dios. Edúcate. Mire, Satanás ha dado un golpe magistral a muchos en la iglesia del Señor. ¿En qué sentido? Les ha hecho creer que tú puedes ejercer autoridad por la palabra de Dios sin estudiar la palabra de Dios. Y hay gente, te lo aseguro, yo lo conozco, que están incursionando en este campo del ministerio sin ningún tipo de instrucción bíblica. Resultado, cuando se enfrentan al mundo de las tinieblas, cuando se enfrentan al mundo de Satanás, al reino de las tinieblas, resultan ser engañados. Resultan ser engañados. Y más de uno terminan locos, enfermos, destruidos. Físicamente, espiritualmente, familiarmente y ministerialmente. Y lo peor es que nunca entendieron por qué razón ellos cayeron en esa condición. Y yo te lo estoy diciendo, te estoy abriendo los ojos en el nombre del Señor. Tú no puedes incursionar en el campo de la guerra espiritual si no tienes instrucción profunda en la palabra de Dios. No puedes y no debes. Mire, el profeta Elías recibió instrucción. Él salió de una institución que fundó un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, llamado Samuel. Samuel, el último juez de Israel y el primero de los profetas. Con él empezó el profetismo clásico. Con él empezó la escuela de formación de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas no eran hijos de sangre y carne, no eran hijos filiales, eran los estudiantes de una institución en la que se preparaban todos aquellos que iban a ser los mentores, los dirigentes, los profetas, los líderes del pueblo, los gobernantes del pueblo. Allí fue inclusive el primer rey de Israel. ¿Recuerdan? Saúl, allá a esa escuela.
y hasta profetizó. Y se hizo popular un refrán: Saúl entre los profetas. Esa es la prueba de que si usted quiere incursionar en el campo ministerial de la guerra espiritual, usted tiene que instruirse y hacerlo con seriedad. El profeta Elías venía de esa institución, y no solo eso, sino que él mismo llegó a dirigir una escuela profética. Cuando su ministerio terminó, su sucesor ministerial, su sucesor en el ministerio profético también dirigió esa escuela. En Gilgal, en Jericó, habían estas escuelas, estaban estas escuelas. Entonces, para hacer una transición en el ministerio, para que la iglesia se convierta en una iglesia llena de creyentes que son guerreros espirituales, tenemos primero que educar al pueblo. Tenemos que enseñarle la palabra, y el pueblo tiene que recibir esta instrucción. Es peligroso andar por allí echando fuera demonios y reprendiendo demonios y haciendo exorcismos en el nombre del Señor sin que usted tenga instrucción, formación en la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Apenas terminemos esta disertación, de una vez pregúntele a su pastora aquí, a su pastor, pregúntele: ¿en qué escuela es que tengo yo que matricularme? ¿En qué escuela? Y aquí la hay. Aquí la hay. Se llama la carrera de la fe. Paroidía Pisteo, la peregrinación de la fe. Es un discipulado que te forma en un año, recibiendo una lección semanal ahí parejo, en un año, pasando por 4 fases en ese discipulado. Un año. ¿Te das cuenta? ¿Y de dónde aprendimos eso? De la palabra de Dios. Hechos 11:26. Allí dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. A los discípulos, fíjate que el orden semántico, el orden gramatical de la frase no dice: y a los cristianos se les llamó discípulos. No. El mensaje es sencillo de entender: es que usted, para ser llamado genuinamente un cristiano, primero tiene que ser un discípulo. A su nombre. A su nombre. Entonces sí, con eso que es básico, usted tiene instrucción para ir en el nombre del Señor, respaldado por Dios, bajo la unción de Dios, bajo la gloria de Dios, bajo la Shekinah, la unción, el poder y la gloria, para echar fuera demonios. ¿Me entiendes? Viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Teniendo una profunda convicción de lo que tú eres en Cristo. Tú eres un discípulo de Cristo. Y a los discípulos el Señor los empoderó para que en su nombre echaran fuera demonios, resucitaran muertos, le dieran vista a los ciegos, le dieran el oír a los sordos, el habla a los mudos. Él los empoderó, los capacitó para eso. Y la cuarta habilidad, esta es buena, esta también es indispensable. Tú debes tener: todo aquel que es llamado a incursionar en este campo del ministerio como un guerrero espiritual debe tener la plenitud del poder del Espíritu de Dios. Plenitud de poder. Plenitud de poder. Es el poder del Espíritu Santo.
es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu que operaba en el profeta Elías. Ese mismo Espíritu que operaba en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Miren, el gentilicio que se le da aquí al profeta Elías, tisbita, es un gentilicio. Un gentilicio es la expresión que le da a una persona de acuerdo a donde ella nació, donde él es nativo o nativa. Por ejemplo, el barranquillero, ¿cómo le dice? Le dice barranquillero. Barranquillero. O quillero, dice quillero. O barranquillero. ¿Verdad? Sí, señor. Al bogotano, ¿cómo le dicen? Bogotano. O callaco, ¿no? Bueno. Al de Medellín, ¿cómo le dicen al que es nativo de Medellín? Sí, o paisa, ¿no? Le dicen el paisa. Bien, y así sucesivamente. Bueno, a los nativos de Tisbé le llamaban tisbita. A los que nacieron, por ejemplo, allá en la tribu de Efraín, en la zona de donde se estableció la tribu de Efraín, ¿cómo le llamaban? ¿La Biblia cómo le llama? Efrateos le llaman, o efraimitas, efrateos, o efraimitas. ¿Sí? Bien. A los de Tisbé le llamaban tisbita. Esa palabra es interesante. Esa palabra es interesante porque esa palabra te está hablando de la autoridad y el poder que tenía el profeta. Fíjense que en el texto dice, verso 1, que él cerró los cielos para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. En el texto se deja ver que los cielos se cerraron por una orden de él. Por eso le dice que leyeran la NTV, porque en la NTV se deja ver que el cielo él lo cerró para que no lloviera por una orden, una palabra de él, una palabra que salió de su boca, una palabra que salió de su boca. ¿Me entienden? Esa palabra no es cualquier palabra. En el texto se usa la expresión dabar, una expresión que en hebreo se traduce al español como palabra. Pero resulta que usted puede también identificar la palabra, esa expresión, con otro vocablo, que es un acrónimo. Un acrónimo del hebreo, tomado de todo lo que es la Torá, los profetas y las escrituras, los escritos. Usted toma las iniciales de esas expresiones hebreas, Torá, Nevijín y Ketuvim, y conforma el acrónimo Tanakh. Tanakh. Esa expresión Tanakh también puede ser traducida como palabra. Tanakh, la palabra. ¿Cuál es la diferencia? En que el Tanakh está escrito. Ahí está escrito. Pero el Dabar no está escrito, sino que el Dabar es una confesión oral, con la boca se hace. Ambas son palabras de Dios, pero la una está escrita y la otra está en la boca. Viene del corazón a la boca. Lo que Elías tenía no era solamente conocimiento de la palabra escrita, del Tanakh. Él tenía en su corazón el Dabar del Eterno, la palabra de Dios. La misma palabra de Dios, la misma palabra con la que Dios creó el universo. La misma palabra. En griego existen también dos vocablos que ambos se traducen en palabra. Uno es la expresión logos, se refiere a lo que está escrito. Y la otra es la expresión rema, se refiere a la misma palabra, pero declarada con la boca. Una confesión oral.
¿Qué tenía Elías? Elías tenía una palabra en su boca, pero no cualquier palabra, una palabra revestida de poder. Aleluya. Por eso fue que él dio la orden al cielo que se cerrara y los cielos se cerraran. El vocablo tispita se escribe con 3 letras del hebreo. Son las siguientes: la letra Tav, la letra Shin y la letra Ve. Tishpi está escrito en el texto. Hay una última letra allí, o 4 letras. No, es la letra Yod. Termina con la letra Yod. Tishpi. Así está en el hebreo. Tau, Shin, Ve y Yod. Si usted suma el valor que tienen estas letras, porque en el hebreo las letras son números y los números son letras. Las letras son números y los números son letras. Este es un idioma alfanumérico, lo mismo que el griego. Entonces, la Tau vale 400, la Chi 300. Vaya sumando, 400 y 300, ¿cuánto da? 700. La B vale 2. 700, ¿cuánto? 2. Y la última es la Yod, vale 10. 12. La Yod vale 10. 712 en total. Ahora, si usted... 810. No, 712. 712. La suma es correcta, 712. Ahora bien, 400, 300. No, 200 no. 10 y 2. 10 y 2. La B vale 2. La Yu o Yo vale 10. Son 702. Tienes que haber visto el diplomado, por eso. Bien. 712 usted lo suma, ¿verdad? ¿Y eso le da cuánto? 10. Resulta que el número 10 en las escrituras es símbolo de plenitud. Plenitud. 10 es la cantidad que representa algo que es pleno, que es total. Por eso nosotros pagamos el diezmo. El diezmo es el 10% de la totalidad que nosotros tenemos, ¿verdad? De dinero, bienes materiales. Por eso es que pagamos el diezmo. Cuando nosotros pagamos el diezmo, estamos dando una representación de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es que la Escritura dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuánto da gloria al Señor? En el caso de Elías, esta plenitud era de poder. Él tenía la plenitud del poder del Espíritu para hacer lo que hacía. Mira que más hace Elías. No solamente ora y los cielos se cierran, sino que él le pidió también en una ocasión al Señor que enviara fuego del cielo para consumir un holocausto, un sacrificio que los adoradores de Baal, los sacerdotes de Acera, no pudieron. Todo un día allí danzando, brincando y nada. No bajó ni una chispita mariposa del cielo. Pero Elías oró a Dios, pidió que le echaran más agua, incluso hizo una zanja y que le echaran agua, 12 baldes de agua, 3 veces, 4 baldes cada vez que lo hicieron, símbolo de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y Elías clamó y descendió fuego de Dios y quemó el holocausto. Por la oración de Elías descendió fuego. El hijo del rey Acab, Ocosías, a su padre había muerto y había muerto de una manera trágica.
el hijo de Acab y de Jezabel, Ocosías, mandó a buscar al profeta y le mandó 2 cuadrillas de soldados. Lo querían apresar, lo querían detener, forzarlo a que fuera a orar por el rey, porque el rey estaba parapléjico. Y él, en vez de buscar a Dios, mandó a la esposa que fuera a consultar a una bruja, al mismo diablo, al dios cananeo Belzebú. Es que esa mujer era una diabla, lo mismo que la suegra, lo mismo. Ahora, noten ustedes que el profeta vuelve y ora, y esos pobres soldados quedaron quemados, chapecados. El tercero fue más inteligente y reconoció: este hombre tiene poder. Me imagino que vio un poco de los restos chamuscados de todos los soldados que habían sido enviados antes que él. Y el tercero se le arrodilló al profeta. Se le arrodilló. Si mi vida te es estimada, te es valiosa, por favor, no me mates. Ve allá donde el rey que él te está buscando, él te está llamando. Y Dios le dijo al profeta: ve. Porque vio a este hombre en una actitud totalmente diferente y le perdonó la vida por eso. Le perdonó la vida. Si no, también hubiera Elías orado y fuego del cielo había caído y los había consumido. Este era un hombre que tenía poder no solamente en lo espiritual. Este hombre tenía poder sobre los propios elementos de la naturaleza: el fuego, el agua. Fue enviado al desierto. Dios lo envió allá. Y allá en el desierto le dijo: mira, allá hay un arroyo, allí te vas a alimentar con cuervos o con árabes. Descubrí que en realidad las mismas letras del vocablo cuervos y del vocablo árabe son las mismas, pero con una pequeña diferencia. La palabra árabe tiene una yod al final, que no la tiene la palabra cuervo. La palabra cuervos tiene una yod al final, una letra yod al final, que no la tiene la palabra cuervo. No la tiene. Así que eso que te enseñó ese maestro es una mentira. En el texto hebreo está claro el asunto. Se escribe con las palabras Ayin, Resh y Bet. ¿Ve? La palabra cuerpo, pero la palabra árabe se escribe con la misma letra pero con una yod al final. Así que no es la misma palabra, no es la misma expresión. A Elías lo alimentaron, lo sustentaron cuervos que Dios envió. Cuervos. Un animal. Animales. Ustedes saben que los cuervos no son animales ni siquiera considerados limpios. Son animales carroñeros, son animales inmundos. Dios usó allí esto para mostrar que él tenía poder. Podía hacer milagros como este. Se secó el arroyo, viene Dios y lo manda donde una viuda en Sarepta de Sidón. Y la viuda estaba ya moribunda, ella y su hijo. Lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y con eso iba a hacer una torta, se iba a comer esa torta con su hijito y se iban a echar a morir y punto. La sequía era grave. Estaban bajo un tiempo de sequía espantoso. ¿Qué hizo el profeta? Dijo: lo primero dame a mí. Y esta mujer obedeció al profeta. Y no faltó, una vez que ella hizo esto, no faltó el milagro de la provisión de Dios. Nunca escaseó la harina ni el aceite. Nunca. Ahora, ¿de dónde sacó Elías
esta harina y este aceite para que esta mujer tuviera provisión todo el tiempo que él estuvo allí. ¿De dónde crees tú que lo sacó? Te lo voy a decir porque en la Biblia está escrito, eso está sustentado. Este hombre tenía poder para abrir o cerrar los cielos. Y cuando la Biblia habla de los cielos, no habla de 1, ni de 2, ni de 3, habla de 7. 7 cielos. Y hay un cielo en donde está el granero de Dios. Ese cielo se llama Shehakim. Shehakim. Allí, a ese cielo fue donde el profeta dio orden para que se abriera ese granero y se traspasara esa bendición, esa harina y ese aceite a la mesa, a la despensa de la viuda. A su nombre. A su nombre. Entre a los tiempos de los muros de intercesión, de clamor. Y ahí va a aprender, voy a enseñar sobre eso aquí. Que son los 7 cielos. Elías era un hombre que tenía poder espiritual en plenitud para hacer estas cosas. Y un heredero de Dios debe tener esto también. Porque en el mundo espiritual te vas a enfrentar a seres espirituales que están armados con armas espirituales. ¿Y de dónde vas a sacar tú esa artillería? ¿De dónde la vas a sacar? No me vengas a decir, no, es que yo tengo la armadura de Dios. Muchos creyentes han entendido esto de una manera equivocada. Esa armadura no está para defenderte, esa armadura está para protegerte. Y eso es por fe. Eso es por fe. Te explico. Nosotros no podemos vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra defendiéndonos del diablo, huyendo del diablo, escondiéndonos del diablo. No, Señor. Cuando tú incursionas en el ministerio de la guerra espiritual, tú dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir a la ofensiva. A la ofensiva. Una sola de las armas que están ahí haciendo parte de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 es la que te sirve para ofender, para atacar, para contraatacar al enemigo. Es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero no es el logos, es el tabar, es el rema de Dios en tu boca. Y esa era la palabra que tenía el profeta. Esa era la palabra que tenía el profeta. Él tenía el tabar, él tenía el rema del Espíritu, tenía la palabra. Por eso él era un hombre que vivía siempre a la ofensiva. No se estaba defendiendo. Mira, Elías realmente es un prototipo de que es guerrero espiritual. No que usted, que en el Señor Jesucristo, que es el arquetipo de todos los tipos del antiguo pacto, cuando Satanás lo vio en el desierto, 40 días y 40 noches en ayuno el Señor, con hambre, me imagino, cansado. Una de las cosas que hizo Satanás fue tentarle. ¿Y qué usó Satanás para tentar al Señor? La palabra escrita. Pero Satanás, que es un experto para torcer la Biblia, se la torció. Y si el Señor no hubiera sido un estudioso asiduo de la palabra, no hubiera podido vencer a Satanás. Hubiera tenido que esconderse en una piedra, por ahí en una roca, en una cueva. Hubiera tenido que embalar en carrera para huir del diablo. Esa es la vida de muchos creyentes en este tiempo. Están creyendo que están haciendo guerra espiritual, pero no, están viviendo a la defensiva, escondiéndose del diablo, cuando nosotros somos llamados a resistirlo, a confrontarlo y a vencerlo por el poder de la palabra de Dios. Elías tenía palabra de Dios, palabra, el tabar del Eterno lo tenía en su boca.
El vocablo tispita, escúchenme, con esto vamos a terminar. Ese vocablo tispita, los estudiosos lo han asociado con la dignidad, el cargo que tiene un general de un ejército. Te lo repito. El vocablo tispita es un gentilicio. Los estudiosos, los comentaristas judeocristianos han asociado esa expresión con la dignidad, el poder, la autoridad que tiene el general de un ejército. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado también a nosotros, mi hermano. ¿Ven? Eso es a lo que Dios nos ha llamado en este tiempo. Y hacia ese campo del ministerio tenemos que hacer una transición. Tenemos que hacer una transición. Porque repito, he descubierto que muchos que creen que están haciendo un ministerio de guerra espiritual, lo que están haciendo es un ministerio de defensa espiritual, defendiéndose de Dios, escondiéndose de Dios. Tenemos que hacer una transición. Tenemos que tomar las armas que Él nos ha provisto y empezar a resistirlo y a desalojarlo, a ganar terreno, a quitarle terreno, a quitarle las armas. A quitarle las armas que tiene, a destruir toda obra de Satanás, destruirla y ganar territorio para el reino de los cielos. Amén. Ahora, con esto concluyo. Dice Santiago, Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a las mismas pasiones y debilidades que tú y que yo. Lo que Santiago ahí nos está diciendo es que tú y yo, a pesar de eso, de que seamos gente que vive en la fragilidad, en la debilidad humana, sin embargo, como Elías, nosotros por la palabra y tomando la actitud y la posición que Dios nos ha dado, resistamos a Satanás y hagamos guerra espiritual. Hagamos guerra espiritual, porque la batalla ya está ganada, mi amado hermano. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Eso de estar sentados quiere decir que estamos en potestad, estamos en autoridad. Estamos en autoridad. El problema es que no hemos sabido entender lo que es este concepto de la guerra espiritual. No hemos sabido entender qué es lo que significa realmente hacerle la guerra al diablo. Salomón, con esto vamos a terminar. Salomón dice en el libro de los Proverbios, búsquelo, usted escudriña, usted lee la Biblia, usted investiga. Dice que es más fuerte aquel que se conquista a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. La principal guerra espiritual que tú debes ganar es la guerra contra tu propia carne, la guerra contra tu propio yo. ¿Entiendes? Yo no puedo hacerle guerra espiritual al diablo viviendo una vida derrotada, una vida fracasada. ¿Entiendes? No puedo hacerle guerra espiritual a Satanás y a su reino si yo vivo en derrota, si yo estoy fracasado, si yo vivo una vida miserable delante de los ojos del Señor. Tengo que conquistar mis propios demonios, como digo una vez a mí. Yo tengo que conquistarme a mí mismo. Tengo que dominar la carne. Tengo que dominar mis vicios. Mi naturaleza pecaminosa, yo tengo que dominarla. Para poder entonces, una vez estando en libertad, poder ministrar libertad, liberación a otros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Escribe tu palabra en nuestros corazones. Y danos, Señor, la sabiduría. Danos, Señor, la sencillez de corazón para poner en práctica esta palabra. Ayúdanos, Señor.
Porque tú nos has llamado a vivir una vida en victoria. Tú has dicho, Señor, has declarado que nosotros iremos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Por la fe lo creemos y lo confesamos, Señor. Amén. Amén. Y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.